Como siempre es un placer estar aquí en el Congreso trabajando con ustedes en algo tan importante como es el presupuesto de la Nación Argentina. Me encuentro acompañado de Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y de Miguel Brown y el resto del equipo. Más atrás, Javier Iguacel, Andrés Edelstein, Ignacio Pérez Cortés. Estamos aquí para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019, junto con la adenda del consenso fiscal y las modificaciones al impuesto a los bienes personales y el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. Y estamos aquí para pedirles el acompañamiento para la aprobación de estos proyectos y finalizar así lo que consideramos que fue un proceso muy fructífero de negociaciones y consensos con buena parte del espectro político argentino. Este presupuesto que se está votando es el resultado de muchos meses de trabajo, de interacción, y donde comenzamos hablando allá por el mes de junio con los equipos de los ministerios de Hacienda del Interior, de las provincias, luego de sucesivas reuniones técnicas que primero apuntaban a que nos acompañen para formular un presupuesto con un déficit primario de 1,3% del PBI y que luego, producto de la necesidad de converger más rápido al equilibrio fiscal, se convirtió en un objetivo de llegar al equilibrio primario en el año próximo, terminó siendo rubricado con la adenda al pacto fiscal, en cuyos considerandos buena parte de los gobernadores de la República Argentina se manifestaron en favor de este proceso de convergencia al equilibrio primario tan necesario para mejorar las condiciones macroeconómicas de la Argentina. De esta manera, habiendo trabajado en interacción con todos estos actores, hemos logrado entonces un proyecto de ley que ya incluía un alto nivel de consenso con las provincias, las cuales recuperan responsabilidades de gasto que les son propias, pero lo hacen compensadas por recursos adicionales. Y creo que esto es muy importante porque seguimos avanzando hacia un país más federal que sigue caminando hacia el cumplimiento conceptual y en los hechos de lo que fue la reforma constitucional del año 94, en el cual las responsabilidades de gasto quedan delimitadas de manera tal de que las provincias tienen más responsabilidades que antes. En la reciente media sanción de la Cámara de Diputados hemos vuelto a incorporar numerosas recomendaciones de los legisladores nacionales. Tengamos en cuenta que en ese proceso de paso por la Comisión de Presupuesto en diputados se eliminaron 15 artículos, 31 artículos tuvieron modificaciones de fondo y se incorporaron prioridades de gasto por casi 20.000 millones de pesos, siendo la más relevante la compensación por el subsidio automotor, el aumento en los pagos por las cajas previsionales y el aumento en programas de vivienda. Entendemos que la media sanción de diputados incluye además sugerencias que han provenido de este Senado de la Nación, de forma tal de evitar el regreso del proyecto a la Cámara Baja. Llegamos aquí entonces con mucha discusión, con muchos acuerdos, lo cual ha sido posible gracias a que estamos en una Argentina en la que hoy prevalecen los consensos políticos y que ha recuperado su carácter federal. En términos de federalismo, nosotros queremos comentar algunos de los cambios que se han producido en los últimos años en la Argentina, porque estamos convencidos de que estamos caminando hacia un país más federal. Hasta 2015 el federalismo fiscal se caracterizaba por un mínimo histórico en las transferencias automáticas a las provincias como consecuencia de una apropiación indebida de fondos por parte del Estado Nacional,
un máximo histórico para las transferencias discrecionales, las cuales se financiaban con esos recursos apropiados y permitían el disciplinamiento político de las provincias. Había demandas judiciales cruzadas y potenciales, como la del Fondo del Conurbano Bonaerense. Y las provincias registraban un déficit de casi 1 punto del PBI. Perdón, ¿podemos hacer silencio, por favor? Y además, pero también hay... Si le podemos pedir... No sé quién es. ¿Dónde está Laura? Sí. Que pidan que paren los que están laburando. Desde ese entonces hemos avanzado hacia la devolución inmediata del 15% de la masa coparticipable que iba al ANSES. En el caso de Santa Fe, Córdoba y San Luis, esa devolución fue inmediata y se firmó un acuerdo por el costo del servicio de recaudación de AFIP por 0,1% del PBI. Para el resto de las provincias se estableció un cronograma gradual en el cual se va avanzando a 3% por año hasta igualar la situación de devolución que ya han recibido las provincias antes mencionadas. Firmamos una nueva ley de responsabilidad fiscal. En el marco del consenso fiscal actualizamos el Fondo del Conurbano Bonaerense y así convalidamos los excedentes que se hallaban cuestionados judicialmente que recibían el resto de las provincias. Y a cambio del desistimiento de juicios, acordamos con las provincias un bono con servicios anuales por 12.000 millones de pesos y luego iniciamos un proceso de compensación de deudas con las provincias que recibieron ese bono. Asimismo, definimos un sendero de reducción para los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos como parte de una reforma tributaria que incentiva la producción y el empleo. Hoy las provincias pasaron de recibir el 28% de los recursos de origen nacional al 32% de esos recursos, pasaron del 41% al 47% si se incluyen los impuestos a la seguridad social y al comercio exterior, y en el primer semestre de este año todas las provincias menos una tuvieron superávit fiscal. Hace un año solo 9 tenían superávit. Este fue el resultado de los mayores recursos que se generaron para las provincias, junto con el cumplimiento estricto de la Ley de Responsabilidad Fiscal que les permitió a las provincias, en un año que fue difícil en términos del acceso a los mercados de capitales, poder hacer frente a sus compromisos financieros con los ahorros que habían generado. Así, en el consolidado del primer semestre, el superávit primario de las provincias acumuló 75 millones de pesos y el superávit financiero 40.000 millones de pesos, con los ingresos creciendo 10 puntos por encima de sus gastos. Esta situación es inédita, no se registraba hace bastante más de 10 años y refleja también el trabajo que hemos hecho en conjunto con las provincias y con el Congreso al sancionar la Ley de Responsabilidad Fiscal y con las provincias cumpliendo lo votado aquí por este Congreso de la Nación. Partiendo de esta situación, hicimos un acuerdo con las provincias de forma tal de aliviar el presupuesto nacional, pero sin comprometer la solvencia de sus cuentas. En las provincias recuperan 3 responsabilidades de gasto que les son propias, pero que venía asumiendo el Gobierno nacional. Primero, las obras locales que se financiaban por el Fondo Federal Solidario. Segundo, el subsidio al transporte automotor intrajurisdiccional. Tercero, el costo de la tarifa social eléctrica. Y se han compensado esas erogaciones con 6 fuentes adicionales de ingresos. La reducción de los reintegros a la exportación, que genera recursos adicionales para las provincias, el proyecto de bienes personales, que está siendo aquí tratado por el Congreso, la contribución a mutuales y cooperativas, que también tiene media ascensión por parte de la Cámara de Diputados, los ingresos derivados por la eliminación de las exenciones en el impuesto a las ganancias de empleados públicos y la postergación en el aumento del pago cuenta del impuesto al cheque. Finalmente, también por la postergación
del cronograma de reducción del impuesto a los sellos. Este es un presupuesto que responde a una coyuntura económica difícil para la Argentina. Una coyuntura en donde esperamos que la actividad económica siga contrayéndose hasta fin de año, donde en el año 2019 esperamos una caída promedio del 0,5% como combinación de un fuerte arrastre estadístico negativo que deja el año 2018 y un crecimiento en el transcurso del año de algo más de 5 puntos que apenas va a servir para compensar el arrastre estadístico negativo. Proyectamos para el año próximo una inflación del 23%. Y esta es una coyuntura difícil que se suma a las dificultades fiscales con las que nuestra administración se tuvo que enfrentar cuando asumimos. Recibimos un déficit en las cuentas públicas superior a 5% del PBI que se financiaba con emisión monetaria. Una presión tributaria récord con recursos coparticipados a las provincias en niveles mínimos y con una bolsa enorme de juicios y reclamos que tenían las provincias. Un gasto consolidado récord, pero que no se traducía en una mejor calidad de vida para los argentinos, ya que más del 30% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Y todo esto significaba que debíamos reducir el déficit bajando el gasto público y resolviendo la deuda social heredada al mismo tiempo. Finalizando el año 2018, el sector público nacional habrá reducido a la mitad el déficit primario en relación a 2015. El gasto primario, excluyendo las prestaciones sociales, que subieron 1 punto del PBI de 2015, tuvo una reducción de 3 puntos del PBI, regresando a los niveles que mostraba en 2008-2009. Una reversión de una magnitud enorme realizada en solo 3 años, llevada adelante con una fuerte política de austeridad, de eliminación de gastos superfluos, que nos ha permitido aumentar el gasto en prestaciones sociales, pero bajar el gasto consolidado. Y a la vez lo hicimos recuperando el federalismo fiscal, que habíamos perdido, porque las provincias recuperaron toda la participación perdida en la recaudación nacional. También, con las provincias, acordamos bajar los impuestos provinciales más distorsivos, que habían llegado a niveles que ahogaban al sector privado. Esta es una coyuntura en la que la Argentina y los países emergentes en general ven dificultado su acceso al financiamiento. Y por eso, a partir de este nuevo escenario internacional, durante 2018 hemos decidido acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Por eso presentamos este presupuesto con equilibrio primario tras 10 años consecutivos de déficit. Llegamos desde el 2,6% del PBI de déficit primario en 2018 al 0 en 2019, con un esfuerzo prácticamente igual entre lo que realizamos del lado de los recursos y del lado del gasto. Es un presupuesto que trata de minimizar en la actividad económica y en la situación social el impacto de la consolidación fiscal. Del lado del gasto es un presupuesto austero, pero con prioridades claras, ya que hemos priorizado lo social en primer lugar. Mientras que el gasto primario crecerá el año que viene 24%, el gasto social crece 32%, la seguridad social 35%, la salud 29%, donde el gasto en vacunas y remedios crece el 94% anual. La asistencia social crece 29%, con los programas de compras de alimentos aumentando al 60% anual. La ciencia y técnica al 28% y la educación al 21%. Sin descuidar estas prioridades, habremos bajado el gasto en términos reales en cada uno de los 4 años de esta administración. Un gasto que será un 20% menor en términos reales y 4 puntos en términos del PBI en 2019 comparado con el año 2015. Esto es algo inédito. No se había llevado adelante en nuestra historia económica contemporánea. Hacer esto tiene costos en términos políticos, porque más sencillo sería imprimir dinero y gastar más. Pero ya sabemos cómo nos ha ido cada vez que lo hicimos. Del lado de los recursos, también priorizamos seguir adelante con la reforma tributaria aprobada a finales de 2017. Sin embargo, en esta situación de aceleración de la convergencia al equilibrio primario, se postergará el incremento en la deducción
del impuesto a los créditos y débitos a cuenta de ganancias, aunque mantendremos, sí, la suba del mínimo imponible de contribuciones patronales para proteger el empleo y seguir propendiendo a un menor nivel de informalidad en el mercado de trabajo. También se mantiene el sendero a la baja en ingresos brutos para que esto no impacte en la tasa de inflación, y generalizamos un derecho a la exportación temporario a todos los sectores, entendiendo que se han beneficiado en términos relativos en esta coyuntura. Como dirigentes, tenemos el desafío que este sea el inicio de un proceso que perdure en el tiempo, que sea el inicio de la consolidación fiscal argentina, de un Estado que sepa administrar los recursos que aportan los contribuyentes. Esperamos el acompañamiento del Congreso a este presupuesto. Eso será una señal muy importante para reducir la incertidumbre sobre el proceso económico. Muchas gracias. Y le voy a ceder la palabra ahora a Rodrigo Pena para que entre